Es muy importante, como dijo Maximiliano, ir a la fuente, sobre todo, digamos, este seminario está orientado a quienes pretenden dedicarse a este negocio o empezar a desarrollarse como proveedores de soluciones de energía renovable comercial o domiciliaria en pequeña escala. Es muy importante ir a la primera fuente, a la regulación, a las normativas, decreto, ley, disposición, para entender con mayor precisión qué es cuáles son las reglas, cuáles son las normas, los requisitos técnicos que se piden, cómo son los procedimientos, pero al mismo tiempo hay unos conceptos que son más generales de la ley que es muy importante tener claro y que creo que, bueno, en eso se basa la primera parte de la exposición. Creo que también les va a servir bastante a la hora de armar la propuesta o evaluar la propuesta que le van a hacer a algún cliente o usuario generador. Entonces vamos a empezar con algo que surgen muchas preguntas, que es básicamente cómo funciona el balance neto de facturación o cuánto se le paga al cliente, al usuario eléctrico, cuándo vende, cuándo compra energía y un poco de este tema. Entonces, yendo a lo básico, un usuario de la red eléctrica demanda energía tradicionalmente de la red de distribución. Por esta demanda paga un costo que está asociado a lo que costó generar la energía, a lo que costó transportar la energía, a lo que cuesta distribuir la energía y algunos impuestos también que están asociados de nivel nacional, provincial, municipal. Lo que por ahí normalmente no desglosamos es que son distintos los actores que están involucrados en esta transacción, en esta venta de energía. Entonces la distribuidora, que es con quien la mayoría de los usuarios tiene contacto, no es la que genera energía ni la que la transporta, sino que la adquiere del mercado mayorista, que ahí lo vemos como MEM, que son las siglas de Mercado Eléctrico Mayorista, y cobrando lo proporcional por su servicio de distribución, nos las entrega a nosotros en nuestras casas, comercios, industrias. ¿Qué pasa ahora con un usuario que gracias a esta ley nacional 27424 instala un sistema solar fotovoltaico o de cualquier otra tecnología en su domicilio? Bueno, empieza a tener dos fuentes de energía posibles. Por un lado tiene la red y por otro lado tiene la posibilidad de autoabastecerse gracias a su propio sistema de generación. Esto desde ya que va a reducir sus costos o por lo menos su factura eléctrica, porque en una buena parte del día el sistema le va a poder suministrar la energía que necesita, pero al mismo tiempo es una visión incompleta porque en general, y sobre todo bueno, hablando de energía solar fotovoltaica, la generación y el consumo no coinciden siempre. Entonces vamos a tener momentos del día en que vamos a generar más energía de la que consumimos. Y esto lo podemos ver arriba a la izquierda en el gráfico. Lo que se ve ahí es la curva azul de lo que genera. Vemos que hay una fracción muy importante que si no se inyectase a la red, se perdería porque no la estaríamos consumiendo. Entonces, básicamente lo que aparece, que es algo que regula esta ley, es la capacidad, la posibilidad de inyectar energía a la red. ¿Qué quiere decir esto? Vender la energía a la distribuidora. ¿A qué precio se le vende esta energía a la distribuidora? Al mismo precio que la distribuidora la compra en el mercado mayorista. Es decir, los costos de generación y transporte son los que el usuario va a percibir como ingreso por toda la energía que le venda. En realidad esto se genera muchas consultas. Muchas veces la pregunta clásica es, bueno, pero ¿por qué yo pago la energía a un monto, a cierto monto, que es el valor minorista, el que nos cobra la distribuidora normalmente, pero cuando yo entrego energía me pagan menos? ¿No? Y es una pregunta muy frecuente. La realidad es que cuando nosotros pagamos la energía, estamos pagando todos esos conceptos que les comentaba, digamos, no solo la energía en sí, sino también el servicio, el costo de mantener las redes de distribución y ciertos impuestos. En cambio, cuando entregamos energía, solamente estamos entregando energía. Entonces, por eso es que hay una pequeña diferencia, y que en algunos casos es mayor que en otra, pero que hace que para el distribuidor, de alguna manera, no sea diferente comprar la energía al usuario generador o comprarla en el mercado como lo hace habitualmente. Entonces, básicamente, esto lo traigo a colación porque ustedes van a ver que acá hay varias flechas que representan distintas instancias, ¿no? Tenemos el autoconsumo, primero tenemos la demanda eléctrica, que es cuando el usuario toma energía de la red. Luego tenemos el autoconsumo, que es cuando el usuario se autoabastece, que esto no va a estar reflejado en la factura, pero sí va a tener un ahorro implicado al usuario, porque ese ahorro es dejar de comprar energía de la red.
al precio minorista que es caro, digamos. Y al mismo tiempo, cuando el usuario le sobre cierta parte de esta energía o tenga más generación que consumo, la va a poder vender a la distribuidora para que la consuman sus vecinos, los usuarios que están alrededor, a el precio o el costo de esta energía. Entonces, cuando hagan sus análisis de costo de inversión o de retorno de inversión, mejor dicho, para evaluar cuánto le retribuye o le significa a un usuario instalar este sistema, tengan en cuenta que toda la proporción que el usuario pueda autoconsumir la tienen que valorar o analizar como un costo evitado de comprar con la tarifa minorista de la distribución, que incluye, como dijimos, todo lo que es generación, transporte, pérdidas e impuestos, mientras que cuando inyecta tiene que considerar solamente el valor de la energía. Esto es independiente de los beneficios que se están por implementar ahora en breve, que van a ir por otro camino, y ahora en un momento vamos a comentarlos. Este precio de la energía, que se denomina en el mercado eléctrico el precio estabilizado de energía y el precio estabilizado de transporte, que es este costo mayorista que les comentaba, está reglamentado por resoluciones de la Secretaría de Energía. La última es la resolución 366 de 2018, que es el lugar donde ustedes pueden recurrir para ver de primera fuente hoy mismo cuál es el valor vigente de este precio estacional, ¿no? Tienen que sumar lo que es el precio estabilizado de energía más el precio estabilizado de transporte y les va a dar cuál es el valor, el precio de la inyección. Ahora, esto es así hoy, pero a medida que, y esto lo vamos a ver un poco en unos minutos, qué implica la implementación por parte de los entes reguladores o qué aspectos tienen que aclarar, a medida que esto se va implementando, los distribuidores van a empezar a reflejar en su mismo cuadro tarifario y en la factura este precio. Entonces esto, digamos, es por ahora, en este momento de inicio del mercado, si ustedes para armar las propuestas para sus proyectos tienen que conocer el valor, van a tener que ir a la resolución 366, pero en unos meses ya todos los cuadros tarifarios de los distintos distribuidores que implementan el régimen van a reflejar cuál es el precio de inyección para cada categoría de usuario, etcétera. Un último comentario que por ahí es interesante justo por el desarrollo que tienen estas tecnologías es ¿qué pasaría si tuviésemos almacenamiento? Y básicamente el funcionamiento es el mismo. La diferencia es que probablemente ese usuario va a tener un poco más de autoconsumo y un poco menos de inyección, porque en lugar de inyectar la energía a la red, le conviene almacenarla, obviamente en los casos en que cuente con un sistema de almacenamiento de baterías, para consumirla en los momentos donde el sistema de generación no está funcionando, donde el panel no genera electricidad. Entonces, puede haber un mayor componente de autoconsumo que va a evitar, digamos, va a tener una factura eléctrica aún menor que el que no instale baterías, inyectando menos, pero bueno, obviamente va a tener que evaluar en su inversión el costo de estas baterías. Así que ahora